explicarte aquí cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo, porque es totalmente diferente. Una emoción y un estado de ánimo son muy diferentes. Y yo quiero decirte esto, una emoción tú la puedes sentir en diferentes momentos de tu día. Una emoción tú la puedes, digamos, yo por la mañana me puedo sentir alegre y a mediodía estar nerviosa y por la noche triste. Puedo vivir durante el transcurso de mi día diferentes emociones y está bien. Ahora, un estado de ánimo es una prolongación de esa emoción. Y aquí es donde yo quiero invitarte a empezar a mirar qué hábito de emoción es la que tú más habitas, en la que tú más vives. No es normal que tú seas, o sea, no es normal, no, a ver. Cuando tú eres una persona, o sea, todos como seres humanos sentimos emociones, ¿sí? Y es normal. Tú puedes sentir las emociones en tu vida, tú puedes sentir rabia, tú puedes sentir como alegría, tú puedes sentir tristeza, porque a veces escuchamos mucho y dicen, no, es que tú solamente debes de estar feliz, alegre, contento, y no es así. Somos seres humanos y tú puedes tener momentos tristes, tener momentos de rabia, tener momentos de miedo. O sea, el miedo, y te lo expliqué el primer día cuando te expliqué los tres cerebros que forman nuestro cerebro, y en esa parte que está el cerebro reptil, pues ahí se encuentra esa emoción del miedo. Entonces, normalmente siempre vamos a sentir miedo. Y hay muchas personas que sienten miedo a muchas cosas. Yo siento miedo constantemente. Y cuando voy a hacer algo nuevo, siento miedo porque si mi cerebro no recuerda esa experiencia, si mi cerebro no dice, ok, tú ya has sido victoriosa, victorioso ahí, tú ya tienes experiencia ahí, inmediatamente tu cerebro te va a decir, detente, peligro. Solo porque lógicamente pues te quiere proteger, pero tú vas a intervenir ahí. ¿Cómo lo haces entonces? ¿Por qué? Porque no debes dejar que el miedo te controle a ti. Tú debes tomar ese miedo y con miedo y todo accionar. Con miedo y todo hacer. Reina me pregunta, ¿la ansiedad de dónde proviene? Bueno, la ansiedad se desprende como de esa parte de miedo, ¿ok? Claro que la ansiedad se puede manifestar también en la parte de, por ejemplo, alegría, porque cuando tú sabes que te van a dar una muy buena noticia o cuando tú sabes que viene alguien que te va a visitar, por ejemplo, de otro lugar que tú hace tiempo no ves, tú estás ansioso o ansiosa. Entonces hay ansiedad, digamos, positiva o no negativa, pero digamos esa que no es tan buena, porque cuando tú vives en un estado de ánimo o en una emoción de ansiedad, eso también es perjudicial. Y ahí es donde voy a entrar a explicarte lo siguiente. Una emoción, quiero que comprendas esto, es una emoción que, como ya te acabé de explicar, tú la puedes ir sintiendo en el transcurrir de tu día, ¿sí? Puedes sentir diferente emoción. Ahora, un estado de ánimo es cuando esa emoción tú la prolongas. Tú la prolongas. Es decir, ya no solamente me siento con rabia hoy, sino que tengo rabia hoy, rabia mañana, pasado mañana y toda la semana. Y ahí es donde tú empiezas a calificar a personas de Morales, cómo aprender a controlar las emociones. Sí, eso ya entonces lo voy a explicar. Entonces, ese estado de ánimo, cuando yo estoy en un estado de ánimo es porque yo ya prolongué una emoción y ahí es donde decimos esa persona siempre está en ese estado de ánimo de tristeza, es una persona que siempre es con rabia, que siempre es con ira, y esas personas sí que más deben entrar a trabajar esto, porque hay una línea, hay como un umbral, ¿sí? Eso se llama umbral y si tú pasas ese umbral pueden haber serios problemas contigo y ahí ya no solamente vas a necesitar quizás ver esto, ver una información, trabajar con un coach, trabajar algo suave, sino que ya vas a tener que ser internado, internada
en un hospital mental o trabajar directamente con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque tu parte mental y emocional ya está tan afectada que ya tienes un choque y un conflicto. Y es cuando dejas que una emoción que sentiste se prolongue, se convierta en estado de ánimo, vives ahí, generas pensamientos constantemente porque sabes que la emoción surge a partir de los pensamientos que genero, de los hechos, sucesos o eventos que pasan en mi vida, y allí es que surge. Mi emoción es la emoción que ya te expliqué. Puedo sentir alegría, felicidad, miedo, tristeza, asco, sorpresa, y es una emoción que me puede surgir a mí durante el transcurso del día. Inclusive puedo sentir varias emociones, porque durante mi día yo puedo estar recibiendo noticias, puedo estar recibiendo información diferente, puedo enfrentarme a diferentes eventos. Cuando empieza esto a convertirse, digamos, en algo no muy bueno y no muy positivo para nosotros como seres humanos, cuando tú haces que una emoción que no es una emoción muy positiva para ti, se prolongue en el tiempo. Es decir, que cada que a ti te vea alguien o te visite alguien, tú siempre estés triste, tú siempre estés con rabia, con ira, y hay personas así. Entonces hay personas que empezaron a habitar tanto esta emoción que incluso empiezan a generar una creencia porque empiezan a programarse y se dicen, y tú ya me entiendes, sí, es la creencia de conducta, y es que yo soy así, yo soy mal geniado, yo soy mal geniada, y esto no se puede. O sea, tú debes de hacer tu mayor esfuerzo, y te felicito porque estás aquí comprendiendo esto, porque cuando nosotros tenemos la información es que empezamos lógicamente a transformar muchas cosas de nuestra vida. Pero no solo la información, actuar y hacer, ¿sí? Capacitarnos, invertir en nosotros es lo más importante. Reina me dice, así que lo importante es controlar los estados de ánimo negativos y evitar prolongarlos, porque obvio en algún momento no podemos evitar tenerlos. Exacto, Reina. O sea, imagínate que tú, por ejemplo, si yo te estuviera diciendo aquí, no pueden, chicos, sentir rabia nunca, no pueden sentir tristeza, no pueden sentir asco, no pueden sentir... No, sí lo podemos sentir. Te invito a que habites esa emoción, que sientas en cualquier momento, que la dejes fluir. ¿Por qué? Porque si tú no lo permites, ahí es donde entran enfermedades. Ahí es donde, mira, la mayoría de las enfermedades que surgen mentalmente y emocionalmente. Y por eso esos son los temas que decidí compartirte y entregarte estos 2 días. La mayoría de las personas se enferma más que todo por su parte emocional y mental. Y en cuanto a la parte emocional, ¿por qué es? Es porque se reprimen muchas emociones. Entonces quizás sienten rabia con su esposa, con su esposo, con un hijo, y empiezan a callarlo, y no, es que no le puedo decir, y no sé qué, y empieza algo a generarse acá, y es como un nudo, y ahí es donde después vienen dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de cabeza, no puedo dormir bien porque te suprimiste alguna emoción. Entonces tú puedes sentir la emoción. Es que imagínate que a ti se te muera un familiar, ¿cómo tú no vas a sentir esa tristeza en ese momento? Eso que surge ahí, si vas a hacer algo que es desconocido para ti, te va a generar miedo. Vívelo, siéntelo, pero lánzate y hazlo. Y las personas que vienen siguiéndome hace tiempo saben que yo se los digo. Valiente no es aquel que no siente miedo, no. Valiente es aquel que a pesar del miedo toma acción. Siempre va a asistir el miedo, siempre. Ahora, cuando ya es algo que cogemos como hábito, que está en nuestra zona de confort, en nuestra zona cómoda, en nuestra zona conocida, deja de darse más esa emoción del miedo, porque yo ya me siento más seguro, más segura, conozco el tema, tengo experiencia. Pero cada que vayas a enfrentar algo, si vas a irte de viaje a otro país que no conoces, vas a sentir miedo. Es más, si vas a estar con otra pareja diferente a la que tenías, quizás vas a sentir como ese miedo, o cuando te vas a arrimar a una chica que te gusta, a un chico que te gusta,
y como que cómo lo hago, siento temor, siento miedo, está bien, sí, lo siento. Entonces siempre vamos a poder sentir la emoción. Te invito a que la sientas y a que la vivas, no la reprimas, no reprimas una tristeza, un momento de rabia. Ahora, quiero hacer la claridad en momentos de rabia. Como le respondía a María, ella me decía, ¿qué es inteligencia emocional, Jenny? Inteligencia emocional es saber manejar, ¿sí?, mis emociones de manera inteligente. Entonces, cuando yo sé manejar mis emociones de manera inteligente, si yo siento rabia, en ese momento, ¿sí?, yo no voy a reaccionar de manera eufórica y si estoy, por ejemplo, en la calle con mi pareja y sí, es que tú, imagínate, no. Si tú eres inteligente, tú vas a saber cómo la manejas. Y ya luego hablas con esa persona en privado y le dices, sabes, es que no me gustó eso. Y me da rabia que hagas esto. O me da rabia que hagas X o Y. O con un socio, o con un amigo. Pero no es que, por ejemplo, alguien te hizo algo, sentiste rabia, inmediatamente vas a explotar, te vas a ir a los puños con esa persona, en el caso de los hombres, vas a pelear, vas a gritar. Eso no es de una persona con inteligencia emocional. Así no tú una persona con inteligencia emocional. Una persona con inteligencia emocional se permite habitar su emoción, sentirla, pero inmediatamente como que dice, ok, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Y lo hace. Esto es trabajado. Yo no les voy a decir aquí que después de esta información ustedes ya van a ser inteligentes emocionalmente, van a saber controlar las emociones y van a ser, no. Pero si empiezan a trabajar todo esto, si empiezan a obtener información, sí lo pueden lograr. Nagor me dice, ¿las emociones tienen alguna relación con la PNL? Claro, la PNL es programación neurolingüística, tiene mucho que ver, ¿ok? Yo soy certificada, bueno, los que no me conocen mucho, apenas están llegando como mis redes, yo soy coach de vida, soy máster en recodificación mental y estoy certificada con uno de los mejores en PNL, programación neurolingüística. Y Nagor, nosotros trabajamos con la PNL mucho en el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos desde tu emoción, desde tus sentimientos, hacemos o generamos una mejor transformación en ti. Entonces, casi que la herramienta más principal que tiene la PNL, que el significado de programación neurolingüística es programar nuestra neuro a través de nuestro lenguaje. Y por eso estos días venía diciéndoles mucho cómo te hablas, y es algo que digo mucho en mis videos. ¿Qué te dices? ¿Qué palabras te estás diciendo? ¿Cómo te estás hablando? Porque te estás programando. Entonces sí, Nagor, las emociones, claro, la programación neurolingüística trabaja mucho con esto. Y de hecho ejercicios que nosotros realizamos, pues los trabajamos mucho en esta parte. Camila me dice, ser emocionalmente inteligente significa estar motivado para todo, tener autoestima o un optimismo excesivo. No, Camila, no. Eso es lo que o sea, como que lo que normalmente se escucha es, no, si tú eres inteligente emocionalmente, ¿por qué estás triste? Tú tienes que estar feliz todo el tiempo. No, no es así. O sea, lo decía Camila al inicio, tú puedes generar diferentes emociones. Y les decía, no te las reprimas, sea cual sea, vívela, pero vívela de manera inteligente. No la prolongues. Porque si prolongas una emoción, ahí es donde entra a ser un estado de ánimo. Y cuando tú tienes un estado de ánimo es cuando ya tienes un hábito de una emoción. Y si esta emoción, por ejemplo, es tristeza, melancolía, o sea, saben que ahí se desprende más tristeza, melancolía, nostalgia, llega a depresión. La depresión es un estado emocional, una persona depresiva. O sea, cuando yo digo yo soy depresivo o depresiva es porque ya estoy en un estado de ánimo. Y si estas personas no trabajan rápidamente esto, ya se van donde un psiquiatra o un hospital mental porque tienen que trabajar mucho más fuerte eso. O sea, ni siquiera nosotros como coach o con herramientas como la programación neurolingüística podríamos trabajar una persona que ya está en un colapso emocional, que ya está muy afectada en esta parte. Entonces, por eso te digo, ten cuidado. No prolongues esas emociones. Está bien, por ejemplo, te decía, se te murió un familiar, se murió alguien que tú quieres mucho,
vas a sentir ese dolor, vas a llorar, claro que sí. Vívelo una semana, 15 días, pero he escuchado casos de personas que ya este familiar lleva 5, 8 meses y la persona no quiere comer, no quiere salir de su habitación, dice que ya su vida no tiene sentido, o sea, ya está en un estado de ánimo muy, muy profundo en esto y lo generó por sus pensamientos. Porque como te lo dije al inicio, las personas que apenas de pronto se han ido conectando, mi emoción o las emociones surgen a partir de pensamientos, de hechos, de eventos que suceden en mi vida y es una reacción físico-psicológica. Una emoción es una reacción de mi cuerpo a mi mente, porque ninguna emoción tú la puedes esconder. Tú no puedes esconder la alegría, la felicidad, el miedo, ¿sí? El miedo como normalmente lo detectamos, lógicamente pues en la cara, sudoración, cuando estamos nerviosos, como ansiosos, porque se da también muchísimo ahí.